Desde el máster de Al Día Noticias, estos los hechos más importantes con los que amanece Bogotá, Colombia y el mundo, para hoy jueves 10 de abril del año 2025. Cinematográfico robo a un carro de valores se registró en las últimas horas en el departamento de La Guajira. Varios hombres fuertemente armados y realizando disparos al aire ingresaron hasta la pista del aeropuerto Almirante Padilla en Riohacha y lograron hurtar una alta suma de dinero que estaba siendo transportada en un avión de la aerolínea Latam. Por estos hechos, la policía confirmó que dos personas fueron capturadas en zona rural de Riohacha y además fue hallada una camioneta blanca, al parecer utilizada para el hurto del dinero, abandonada e incinerada en el sector de la Cachaca, vía que conduce a Riohacha a Santa Marta. Sigue siendo noticia la guerra comercial de Donald Trump contra el resto del mundo. China insta a Estados Unidos a llegar a un acuerdo en la guerra comercial. Las acciones en Wall Street y en toda Asia se dispararon tras el anuncio del presidente estadounidense de que iba a suspender durante 90 días la aplicación de los nuevos gravámenes a numerosos países. La Unión Europea suspendió por 90 días sus contramedidas a aranceles de los Estados Unidos. Si las negociaciones no son satisfactorias, nuestras contramedidas entrarán en vigor, advirtió en la red X la presidenta del brazo ejecutivo de la Unión Europea. Integración regional, alianza con China y otras propuestas del presidente Gustavo Petro al mando de la CELAC. El presidente Gustavo Petro en su discurso también lanzó dos propuestas para esta comunidad. Dos personas muertas y cuatro más heridas dejó una balacera en el barrio La Gaitana en Bogotá. El enfrentamiento ocurrió a la altura de la carrera 100 con calle 29, donde según testigos, grupos armados se dispararon en un callejón. Sigue en aumento la cifra de muertos por la tragedia de la discoteca Yeset en Santo Domingo, en República Dominicana. La tragedia se produjo mientras actuaba el merenguero Ruby Pérez, cuyo cuerpo fue recuperado de los escombros. Así que los fallecidos en la discoteca Yeset en Santo Domingo se elevan a 184, informaron las autoridades dominicanas acerca de la tragedia ocurrida en la madrugada del martes. Habría una colombiana entre las víctimas a recuperar. Colombia se enfrentará a Brasil en la final del Suramericano Sub-17. Venezuela no se pudo reponer del 3-1 y perdió la brújula tanto en ataque como en defensa al tomar riesgos y dar espacios que Colombia para llegar por la puerta grande a la final. Velatón en Bogotá por Sara Millerey registran cierre vial y afectación en la movilidad de Bogotá. Los hechos ocurrieron en Antioquia, pero este es un hecho que ya está impactando a todo el país al punto que el presidente Gustavo Petro le ha pedido a la policía investigar a fondo el caso del asesinato de esta mujer trans. Algunos puntos de la capital se encuentran cerrados mientras se llevan a cabo las manifestaciones en memoria de Sara Millerrey, mujer trans asesinada en el municipio de Bello, departamento de Antioquia. Un nuevo choque ocurrió en el alto gobierno mientras el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que vuelve la aspersión con glifosato para combatir el narcotráfico. El presidente de la República lo desmintió, lo desautorizó. Pedro Sánchez, ministro de Defensa, confirmó en una rueda de prensa que se plantea el retorno de la estrategia de la aspersión con glifosato para combatir el narcotráfico. De acuerdo con el funcionario, hay varios factores que se evaluaron en la lucha contra los grupos al margen de la ley dedicados a este delito, y que tiene que ver con el combustible que los alimenta, refiriéndose a las drogas ilícitas. Por eso el presidente de la República, Gustavo Petro, aseguró que no ordenó retomar la fumigación de cultivos con glifosato. El jefe de Estado insiste en que se seguirá con la erradicación y la sustitución voluntaria, pese a que el ministro de Defensa confirmó que hay un plan para retomar el uso del herbicida. Mujer fue hallada muerta en el municipio de Lebrija, en el departamento de Santander. Tenía mordeduras en la cara, pecho y partes íntimas. Una foto mostraría a Ana María Ruiz caminando con un hombre que estaba sujetando de la muñeca, lo que sugiere que podría estar siendo obligada a acompañarlo.
Transcaribe suma 1.000 nuevos puntos de recarga habilitados al sellar alianza con Supergiros. La iniciativa mejorará el acceso al transporte público. Los puntos de recarga estarían disponibles en comercios y oficinas de municipios del departamento de Bolívar. Revelan foto de señalado asesino de policía en Cartagena. Al uniformado lo mataron cerca a un CAI. El subintendente Francisco Javier Bertel Pérez estaba dentro de su vehículo cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron y lo asesinaron. El conductor de la moto fue capturado por las autoridades. Colombia recibió oficialmente la presidencia pro tempore de la CELAC. El presidente Gustavo Petro propuso, entre otras cosas, ayudar a Haití, Cuba, Venezuela y Panamá. Hubo polémica en el Congreso durante homenaje a víctimas por la presidencia de Jorge Tovar, hijo de un paramilitar. El pacto histórico pidió que otro congresista presidiera la sesión del Congreso en pleno. Se presentó un duro choque entre Catherine Miranda y María José Pizarro. Audiencia contra Sandra Ortiz por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo se aplaza hasta junio en medio de tensiones con la Fiscalía. La diligencia que debía realizarse este 10 de abril fue reprogramada por solicitud de la defensa. La Fiscalía insiste en que no habrá inmunidad total. Un hombre cayó desde lo alto de la clínica Marley en Bogotá. Las autoridades investigan el hecho. Un hombre cayó desde una de las zonas más altas de la clínica Marley. Las autoridades indagan si fue un accidente o un acto voluntario. Dos soldados profesionales fueron secuestrados por el ELN en la ciudad de Cúcuta. El hecho se presentó cuando los uniformados adelantaban labores en el barrio Colinas del Tunal. El distrito ve baja la posibilidad de intoxicación alimentaria en el caso de dos menores fallecidos. Desde que se conoció el hecho, los afectados fueron atendidos en la Fundación Santa Fe. Ya la Fiscalía abrió investigación sobre este caso. Armando Benedetti, ministro del Interior, posesionó al capitán Freddy Alonso Alvarado como nuevo director de bomberos del país. Tras declarar insubsistente a la capitán Lourdes Peña, de la Dirección Nacional de Bomberos, el ministro del Interior Armando Benedetti posesionó al capitán Freddy Alonso Alvarado. 5 muertos tras nuevo enfrentamiento entre grupos armados en el departamento del Cesar piden apoyo militar urgente. Las autoridades en el Cesar advierten que es insuficiente la capacidad operativa en la zona. El presidente Gustavo Petro se retracta por llamar victimarios a manifestantes. Siempre ha impulsado el debate público, dijo. El presidente publicó un mensaje en X tras el fallo del Consejo de Estado que lo obligaba a disculparse por declaraciones sobre las marchas en noviembre del 2024, asegurando que quienes marchaban eran los victimarios. Por eso rechazan la rectificación de Petro por el comentario sobre oposición, no cumple con la orden judicial. El alto tribunal había instado a Petro a rectificar y disculparse con los opositores a su gobierno, a quienes había calificado como victimarios. Tras 10 horas de bloqueo, comunidades despejan vía hacia Buenaventura. Las comunidades aseguraron que si bien despejaban la vía de manera voluntaria, no se descarta que retomen las vías de hecho si no son atendidos por la Defensoría. Atención que la UIAF ordenó inspección a directivos de Ecopetrol por contratos de OCOL. Se conoció que quien habría firmado esos contratos fue Rafael Guzmán, quien era en ese entonces, en ese momento, presidente de OCOL. Murió en combate alias Paisa, uno de los hombres de confianza de Iván Mordisco. Junto a él murieron otros 11 integrantes de la estructura Armando Ríos de las disidencias de las FARC. El exministro Wilson Ruiz demandó y pidió suspender la elección de Álvaro Echeverry en el Consejo Nacional Electoral. La acción judicial elevada ante el Consejo de Estado señala que se desconoció el debido proceso y los derechos del Centro Democrático a presentar un candidato. Estos son los hechos más importantes que destacamos a esta hora desde el máster de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. El Señor les bendiga rica y abundantemente.